Bienvenidos un día más. Qué bendición poder estar con todos ustedes y bajo el abrigo del Altísimo, el abrigo que nos da la cobertura, la protección. Y hoy hemos titulado este programa Libres del Padre de Mentira, libres de todos los entramados, de todo adulterio del Evangelio, de toda falsedad de la verdad que nosotros hemos conocido y que tenemos en la palabra de Dios escrita como única fuente de la verdad. Y vamos a hablar hoy un tema concreto. Por supuesto, no queremos dar publicidad en ningún momento de esta secta, de esta doctrina totalmente errada, de esta falsa iglesia, en cuanto a iglesia verdadera, porque no lo es, que se denominan los luciferianos, o lucefinos, o algo así. Luciferinos. Así que nosotros queremos poner la verdad. Queremos hablar de ella, queremos prevenir, porque habrán masas que posiblemente vayan detrás de muchísimas voces, trompetas, que en este tiempo pueden sonar. Y la Biblia nos habla de eso. Hay personas que se harán pasar por Cristo, pero también por el mismo anticristo. En vídeos que después veremos, quizás sale el número de teléfono de ese líder, de esta secta, pero nosotros obviamente no podemos omitirlo. Es algo que ha llegado a nosotros, un material audiovisual. No es darle publicidad a este señor, yo por eso lo digo con todo respeto, legalmente merece un respeto, pero a la luz de la palabra de Dios podemos respetarle, pero no estamos en absoluto de acuerdo con él. Quiero recordar que Jesucristo en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. La vida eterna está en conocer, en eso se basa, en conocer al Padre y a Jesucristo como su único Hijo, el Hijo verdadero. Quiero repasar un poquito cosas que hemos hablado quizá en otros programas, como es 2 de Tesalonicenses 2:1 y siguientes, donde dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Yo considero, y después con otros invitados vamos a hablar este tema en un poquito más profundidad, considero que debemos de ser personas bien adoctrinadas, bien preparadas, que no nos dejemos mover por ninguna moda, por ninguna tendencia, que aún la iglesia, donde nosotros más o menos estemos incluso congregándonos, si sufre un cambio, que nadie está libre, si sufre un cambio repentino y se aparta de lo que la Biblia, la palabra de Dios dice, tenemos que estar alertas, porque aquí dice que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, mire bien, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esa apostasía la estamos viviendo ya, estamos viendo una degeneración, una adulteración del Evangelio. Y dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo. Obviamente vamos a ver después esos vídeos que no creo yo, y después veremos con nuestros contertulios, que sea el anticristo. Por supuesto, yo lo tengo claro que no. Pero sí empieza a oírse, son señales de que la venida está cerca. Igual que se levantarán muchos falsos cristos, también se están levantando muchos falsos anticristos. Personas seducidas por el mismo espíritu diabólico, de engaño, de maldad, que ya nos dan a entender que se acerca el tiempo y que pueden seducir y arrastrar a muchos con esos retos de pacto usted con Lucifer, que lo que no le ha otorgado su Dios se lo va a dar Lucifer. Eso es un tema muy peligroso que queremos apercibir. Y dice aquí en 2 de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese espíritu del anticristo, oponerse a lo que es de Dios y sentarse en el trono, querer tomar el trono y recibir la adoración, es lo que nos mueve hoy a abrir los ojos. Este programa es para aclarar, prevenir, abrir los ojos, no a personas que están totalmente entregadas, que van a discernir perfectamente lo que estamos hablando, pero sí a personas que quizá son simpatizantes y puede llegar
este tipo de noticias a su vida y pueden sentirse atraídos por ella. Por eso, sin más contemplación, para aprovechar bien el tiempo en la mañana de hoy, vamos a ver ese primer vídeo donde presentan un templo, esta secta que se llaman luciferianos. Vamos a ver ese vídeo y después presento a los contertulios, analizamos y seguimos con este tema. Se inauguró oficialmente, se abrió las puertas el 27 de diciembre. Nuestra filosofía no es otra cosa que cambiar de doctrina a aquellas personas que están cansadas de buscar soluciones y respuestas a los problemas que le aquejan, que están decepcionadas de muchas doctrinas, de muchas religiones y quieren encontrar la luz al final del túnel. Nuestra doctrina es muy clara: el respeto por los seres humanos, el respeto por la sociedad, por las instituciones del Estado, la democracia, el amor por la familia. En el Templo Semillas de Luz, muy por el contrario de lo que se puede pensar, no se sacrifican personas, no se sacrifican animales, no se derrama una sola gota de sangre. Aunque hemos sido víctimas de calumnias, de injurias, de publicaciones amarillistas de ciertos medios, nosotros en el Templo Semillas de Luz adoramos a Lucifer como un ser de luz, como un ángel de luz, como fue concebido realmente. Se invirtieron en él aproximadamente 400 millones de pesos, se construyó con aportes de todos los luciferinos del mundo. Una vez surgió la idea de construir un templo donde todos nos pudiéramos reunir, inmediatamente los luciferinos del mundo nos hicieron esperar. Empezaron a aportar su grano de arena y aquí está el resultado. Son aproximadamente 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores, y esta ola va creciendo y dentro de muy poco seremos 2 millones. Tenemos una meta propuesta que es para el 2020 contar con 10 millones de seguidores, 10 millones de luciferinos, no satanistas, porque no hay cabida para satanistas, luciferinos verdaderos que practican el luciferismo, que lo llevan en el corazón y que son ejemplo para los satanistas. Es un paisaje cultural, un patrimonio histórico. Entonces, y entre otras cosas, yo soy acá del Quindío. Entonces, por muchas razones, por muchas cosas he decidido construir acá en el departamento del Quindío. Se puede haber construido en Medellín, en Bogotá, pero y como usted puede ver, se construyó en el área rural para evitar suspicacias, para evitar, si así nos han hecho la guerra, si así tenemos la religión católica encima, los curas, sacerdotes del departamento y del país encima de nosotros, no me quiero imaginar qué hubiera pasado si lo hubiéramos construido en el centro de la ciudad. Entonces, por eso se construyó en el departamento del Quindío y en el área rural. No está abierta al público en general, que eso quede muy claro. Aquí no puede llegar cualquier persona a tocar las puertas y decir, no, quiero conocer el templo, quiero entrar, quiero alabar a Lucifer. No, únicamente para acreditados, únicamente para personas que comprueban que sí son luciferinos, que sí siguen la doctrina luciferina al pie de la letra. Aquí no hay cabida para desadaptados. El satanismo para nosotros luciferinos es sinónimo de desadaptados. Nosotros no practicamos ningún rito satánico que incluyan animales, que incluya el desorden, la anarquía, como ellos la practican. Aquí no hay cabida para anarquía, aquí no hay cabida para desorden, como los satanistas. Nosotros hacemos una oposición férrea al satanismo, no al satanismo. Uno no puede sacrificar a un ser querido, uno no puede matar a una persona pensando en agradarle a un Dios. Uno no puede matar a un animal pensando en agradarle a un Dios. Entonces lo que nos diferencia son un océano infinito que nos separa del satanismo. Tenemos la primera reunión luciferina del mundo, la primera, acá en Semillas de Luz, donde se van a reunir 350 seguidores o 350 luciferinos, acá en el Templo Semillas de Luz, de todas partes del mundo, de México, de Estados Unidos, de Chile, de Perú, de Uruguay, vienen de Europa también, de Australia. Entonces los luciferinos están regados por todo el mundo. Nos vamos a reunir aproximadamente a mediados de junio, en la primera reunión luciferina. Es muy complicado porque todos son de diferentes partes del mundo, entonces es muy complicado agendarlo acá porque vienen 20 de Perú, 10 de otro país, 15 de Estados Unidos. Entonces para reunirlos el mismo día todos es muy complicado. Por eso estamos programando la reunión con 6 meses de anticipación, y obviamente para este día se va a informar oportunamente a las autoridades para que estén presentes de lo que se va a realizar en el templo, para evitar suspicacias. Bien, ya
Hemos tenido la ocasión de escuchar un poquito esa presentación del templo y sin más dilación presento a mis contertulios en el día de hoy: Eusebio Perona, pastor evangélico y también habitual en este programa, bienvenido. Muchas gracias. Y también Juan José Gil, pastor también y escritor también de algún que otro libro de mucha edificación. Así que bienvenido, es un honor teneros a ambos. Y bueno, ¿qué podemos decir de estas cosas? Porque sí que no es que tengan un peligro para personas que estén bien adoctrinadas, con un buen fundamento, pero no cabe duda que son temas que hay que aclarar. Yo creo que es una buena plataforma. De hecho, llegó a través de, en la iglesia donde nos reunimos nosotros, una familia estaba alarmada porque habían puesto el templo muy cerquita, aunque es zona rural o semirural, de la familia que no tiene una base de fe. Y claro, hay un temor, tienen temor. Primero, de que puedan ser engañados. Segundo, de que pueda haber algo extraño ahí. Entonces, bueno, pues transmitir paz, aclarar con la verdad, porque nosotros sabemos cuál es la verdad. Claro. Pero muchos dirán, ¿y cuál es la verdad? Todos dicen que son verdaderos. Y después veremos en el transcurso de la tertulia cómo este hombre, en un vídeo cortito de apenas 1 minuto y medio, dice: yo soy el anticristo. Yo he venido aquí a traer lo que Dios no logró. Algo así dice, ¿no? Sí, o sea, algo un poco fuerte. ¿Qué podemos decir a todo esto así introductoriamente? Bueno, pues yo lo veo como una señal clara de los tiempos en que vivimos, ¿no? Está claro de que es la manifestación del anticristo, que no creo como tú, claro, que sea el anticristo, pero bueno, son señales y son cosas que están predichas por la Biblia, ¿no? Esta persona es una persona porque hay que analizar los antecedentes y de dónde vienen estos problemas o estas circunstancias, ¿no? Este hombre es hijo de padres espiritistas, o sea, que se dedicaban al espiritismo. Y él, de hecho, su profesión es leer la tabla Ouija, o sea, tiene un consultorio donde lee la tabla Ouija. Entonces, todo eso que nos lleva a tratar con temas del ocultismo, donde siempre tenemos que tener en cuenta que detrás de todas esas prácticas está la mano negra de Satanás. Aunque él niega el satanismo, él en ese vídeo que tú dices cortito dice que es el representante de Satanás aquí en la tierra. O sea, que él mismo se contradice de alguna manera, claro, cuando niega que es satanista, cuando dice que es el representante de Satanás. Entonces tenemos que ver todas esas circunstancias. Por eso hoy en día en los colegios y en muchos sitios se hace la tabla Ouija, ¿no? Entonces todo eso es muy peligroso porque... Charlie. Sí, claro. Tan de moda, ¿eh? Justo. Se ponen esas modas, se creen por curiosidad, a veces no por mala información, porque lo toman como un juego, como una diversión, dicen, vamos a practicar esto. Y cuando se hace eso, se abren las puertas de par en par a que Satanás pueda entrar en la vida, ¿no? Y yo creo que es lo que le ha pasado a este chaval, ¿no? Que viene de padres que practicaban el espiritismo, él se dedica a eso, y quieras que no, Satanás ha infundido en su mente y trae todas las consecuencias que trae. Entonces hay que analizar las bases y ver de dónde viene cada cosa. Y tener mucho cuidado, advertir a los que nos escuchan o nos ven por televisión, que practicar el ocultismo, que como si tenemos oportunidad de hablarlo en otros programas, no solamente es el espiritismo, hablas con los muertos, que es lo de la tabla Ouija, sino muchísimas cosas más que hacemos a veces sin darles importancia, pero que abrimos puertas al enemigo, ¿no? Hay que llevar mucho cuidado con eso. Claro. Juanjo, ¿qué podemos decir? Sí que apreciamos que, dice Jesús, un reino dividido entre sí mismo no puede permanecer. Y aquí hay una lucha ya en el parto, digamos, en el inicio de esta iglesia luciferiana. Ya dicen que no están de acuerdo y que están en contra y que recriminan a los satánicos. No sé cómo se llevarán. Muy buenas migas no hacen. Sí. Claro, lo que pasa es que yo creo que tenemos que entender que el satanismo, como él dice, el satanismo sí que difiere del luciferismo en ciertos aspectos, ¿no? Porque el satanismo tiene mucho más que ver con eso, con la práctica del ocultismo, de todo eso de la magia, de todas esas prácticas que nosotros conocemos como prohibidas en la palabra de Dios, porque nos conectan con fuentes de poder erróneas, ¿no? Con la oscuridad, en este caso con Satanás. Pero el luciferismo es una tendencia
dentro del satanismo, porque está dentro del satanismo, pero es una tendencia, diríamos, diferente. Es una rama más filosófica. Está más refinada. Más refinada, sí. No, y también, perdona, pienso que lo hacen para que les autoricen, porque claro, si sacan las características del satanismo, la ley no les va a autorizar a abrir un templo, Tienen ¿no? que estar clandestinos. Claro, está clarísimo. Entonces tienen que disfrazar de alguna manera lo que hacen para que se les dé permiso. Sí. Por lo que yo he observado, la manera de encauzar, ¿no?, que ellos tienen, porque ¿qué conocemos nosotros como luciferinos? Mucho antes de que apareciera este chico, ¿no? Pues gente, por ejemplo, masones del grado 33 se declaran a sí mismos luciferianos o luciferinos. ¿Qué pretenden ellos? Entonces ahí vemos que hay diversos aspectos de esa doctrina, como lo ha habido en la historia del cristianismo o de cualquier otra religión, podríamos decir. El ser humano busca muchas veces el conocimiento oculto, y eso le llamamos esoterismo. Y hay una rama del satanismo y del luciferianismo, por llamarlo así, que es esotérica. Es decir, que lo único que les interesa es el conocimiento secreto, oculto, que les hace sentirse como que están por encima de los demás. Ese secreto lo van a compartir solamente con los iniciados y van a tener que recorrer una serie de etapas. Por eso hablamos de masones del grado 33. Entonces solamente los que llegan a ese grado se declaran abiertamente luciferinos. Eso sería una rama. Otra forma de verlo es a través de la filosofía y la ética. Es decir, hay personas que se consideran luciferianos como norma de vida, como filosofía, como ética. Y entonces lo que hacen es buscar a través de las normas sociales, una filosofía que les caracteriza por una serie de cosas, una serie de principios. Este chico es un exponente. ¿Por qué? Porque los luciferianos, filosóficamente hablando, ellos dicen que lo importante es lograr lo que uno quiere. Eso es Dios. Para ellos Dios y la religión verdadera es esforzarse por lograr lo que uno busca, lo que uno desea. Y esto vemos que está bastante extendido en la sociedad. Es decir, que no es nada nuevo, en tanto que la misma sociedad, como nos dice la Escritura, está bajo el maligno, y por tanto no hay que meterse en ninguna secta, no hay que buscar ningún tipo de adoración extraña para participar de estas corrientes filosóficas. Es decir, lo importante es el individuo, lo importante es que cada uno logre sus sueños, sus pretensiones, y que pase de los demás, porque esa es la misma doctrina luciferiana, ¿no? Y luego está el aspecto religioso, que es el de los que buscan autoridad, poder y por tanto conexión con la entidad a la que adoran. El ente que adoran. El ente que adoran. En este sentido sí que hay una religión luciferiana que consiste en adorar a Lucifer. En este mundo hay muchos que separan Satanás de Lucifer o Belcebú, es decir, son distintas entidades que ellos consideran que se tienen que ver aparte, ¿no? Claro, nosotros vemos desde el cristianismo que todas provienen de lo mismo, es decir, de la rebelión contra Dios. Claro. Y ellos también lo reconocen. Es decir, a nivel religioso ellos reconocen que Lucifer es un arcángel que se ha rebelado contra Dios porque Dios ha exigido sujeción a él y Lucifer ha querido independizarse. O sea, esa etapa de independizarnos de Dios para buscar nuestros propios fines, pues es una característica de la religión luciferiana. Es el mismo espíritu del diablo. El espíritu del diablo, sí. Que le llevó a la caída. Hay un tema y hay una de sus filosofías, es que dicen que ellos, como hemos dicho, no hacen mal a nadie, ni sacrifican, ni hacen ningún tipo que se supone que hacen los satanistas, ¿no? Pero en cambio sí aseguran en su digamos constitución, sus 11 puntos que tiene, en uno de ellos aseguran que si ellos no le hacen nada malo a nadie,
pero si es necesario hacerlo para conseguir su propósito, que es lo que tú has dicho, su meta en esta vida, lo hacen, ¿no? Entonces hay que llevar mucho cuidado con eso, porque dicen que no, pero luego sí. Claro. Lo que me llama a mí un poquito la atención, y hay vídeos que son todavía un poco más llamativos, ¿no? Ahora veremos uno muy breve, pero cómo dice que quieren cambiar la doctrina a los que están cansados, a los que han probado y no les ha funcionado, a los que están decepcionados. Claro, eso nos lleva al momento en el que Jesucristo estaba en el desierto y fue tentado. Y entonces ahí se apareció Satanás y le dijo: ¿tienes hambre? No tienes por qué tener hambre. Tú llevas 40 días de ayuno, usa tu autoridad. O cuando lo subió al pináculo del templo, todos los reinos o salta y los ángeles te van a coger. O sea, no tienes por qué estar decepcionado o sufrir por causa de ser obediente al Señor. O todos los reinos del mundo te voy a ofrecer, como este hombre ofrece y dice que está al alcance, que pactes. Hay vídeos que dice: pacta con el diablo, pacta con Lucifer. Sí, lo que no has conseguido con tu Dios, pactalo con Satanás, dice, que lo recibirás. Vas a ver que él funciona. Claro, yo lo que quiero es apercibir. O sea, ahora vamos a ver este vídeo. No sé si el equipo de realización, creo que en este breve de 1 minuto y pico, no sé si recuerdas, donde se autoproclama. Y dice que pacte la gente con el diablo. Vamos a ver ese vídeo y volvemos. Es muy breve, pero para que veamos la intensidad del peligro. Hola amigos de Latinoamérica, mi nombre es Víctor Damián Rosso Villarreal, el representante de Lucifer en la tierra. Yo soy el anticristo, yo soy el hombre elegido por mi padre Satanás para preparar su ejército, para ir abonando el camino acá en la tierra, para que todas aquellas personas entreguen su vida a Satanás, para que todas aquellas personas atribuladas, esas personas que andan en la vida sin rumbo, que no tienen una esperanza, para que todas aquellas personas entreguen su vida a Él. Mi padre Lucifer me tiene en lo más alto. El mensaje es para aquellas personas, para los contradictores, para los opositores. Nada sacan criticando, nada sacan injuriando, envidiando. Nada sacan. Porque la obra de Lucifer es más grande que la envidia que ustedes mantienen. Mi padre Lucifer me manda acá a preparar su ejército. Ese ejército que estará peleando en el nuevo orden mundial y donde saldremos victoriosos. Usted puede ser parte de ese ejército. Únicamente contácteme y yo puedo hacer que mi padre Lucifer lo lleve a usted a lo más alto. Yo soy el representante de Lucifer en la tierra, el anticristo hombre, Víctor Damián Rosso Villarreal. Atrévete ya y déjate sorprender. Esa es su coleta, siempre dice eso. Bueno, pues ahí vamos. Hay otros vídeos, no vamos a poner tanto. Con esto hoy basta. Publicidad. Pero, claro. Y por favor, nadie llame ni contacte con este hombre. Y si os dais cuenta, el correo electrónico es el 666. Claro, bueno, él está imitando. Él ha cogido símbolos y quiere saltar a la fama. Pero se autoproclama anticristo. No sé cómo Satanás, que sabemos que tiene cierto poder, verá todas estas cosas, pero bueno, todo lo que le quite la gloria al Señor le parecerá bien. Hombre, pero él conoce las características del anticristo y se las aplica. Pero fíjate, en tan poco tiempo se autoproclama anticristo, habla de que va a establecer un nuevo orden mundial. Sí, y que saldrá vencedor del nuevo orden mundial, ¿no? Y dice que Satanás, su padre, puede llevar a cualquiera a lo más alto. Sí. O sea, como a Jesús. Lo llevó a lo alto y le dijo: todos los reinos te puedo dar. El problema es que yo veo peligrosidad en la ignorancia. El pueblo perece por falta de conocimiento. Claro. Yo no digo que un cristiano que practica la palabra, que anda en el espíritu, pueda tener un peligro, pero sí veo que las personas que están descarriadas, que no conocen, que les falta doctrina, que les falta fundamento, ahí es donde está el peligro. Ahí hay un peligro. Por eso era la carga de anunciar, de avisar, de decir: miren ustedes, no crean cualquier viento de doctrina, no crean cualquier persona que dice que alguien les va a arreglar todo. Claro, porque aquí hay un camino, una verdad y una vida. Pero sin ser, porque no es el anticristo, vendrá como un líder mundial, vendrá como alguien de altura, no tendrá ni que decir lo que es. Sí, ¿no? Pero esa peligrosidad que tiene y habrán como muchos otros que no hayan sido conocidos, sí que merece un poquito y esa atención y desmentir, como antes decía a micrófono cerrado,
Dice que no es satanista, pero dice que su padre es Satanás. Si tu papá es caballo, entonces ¿en qué quedamos? ¿Le llamamos caballo o le llamamos perro? No, Sí, no tiene mucho Está claro que se contradice, ¿no? Entonces lo que tenemos que abrir los ojos a la gente que anda por ahí buscando una solución a sus problemas y mirar las consecuencias. Entonces ¿por qué se buscan los curanderos? ¿Por qué se buscan la magia? ¿Por qué se busca tantas cosas? Pues para conseguir un propósito, para conseguir algo porque no tiene la fe suficiente en aquel que debemos depositar, que es en Dios. Entonces nos agarramos a un clavo ardiendo para intentar conseguir la solución a nuestros problemas, y no miramos a veces las circunstancias, y las circunstancias, como hemos visto, pueden ser graves, ¿no? Puede meterse estas ideas en la mente y cambiar la filosofía de las personas y decir, mira, esto me vale, puesto que me va a dar un resultado, sin saber que la consecuencia luego te la van a cobrar. También puede ser una iniciación, cuidado, o sea, dentro del plan perverso del enemigo, esto puede ser, nosotros no somos satanistas, nosotros somos la élite, los iluminados, y nosotros somos buena gente, que queremos un nuevo orden y nos sometemos a la ley. Pero claro, uno entra por ahí. Un ingenuo, un incauto entra por ahí, pero luego puede ser que profundizando y escarbando se llegue a otras profundidades. Sí. Bueno, Juan dice en su primera carta que sabemos que se acerca el anticristo y por eso han surgido muchos anticristos. Es decir, que vamos a ver el surgimiento de mucha gente que o se proclama anticristo o funcionan con ese espíritu del anticristo. Sí, tienen el mismo espíritu del mismo. Es la misma actitud. Por supuesto, el anticristo bíblico, por decirlo de alguna manera, pues sabemos que va por otro lado. Claro. Es un gobernante que tiene poderes militares, económicos, etcétera. Que no es el caso de una religión, sino algo mucho más amplio, ¿no? Claro. Que abarca todos los campos de la sociedad. Yo diría que conforme nos acercamos hacia la venida de Jesús, vamos a ver también polarización de la sociedad. Es decir, por una parte vamos a ver cómo la gente se entrega a Cristo y también cómo la gente se inclina o se entrega a Satanás. Yo creo que vamos a ir hacia esos movimientos donde tanto el cristianismo se va a fortalecer en su vertiente más correcta, y también el satanismo va a tener la oportunidad. ¿Por qué? Porque el cristianismo auténtico demanda entrega, demanda sacrificio, demanda llevar la cruz, demanda negarse a uno mismo, darlo todo por la causa del Evangelio. Esto atrae a menos gente. Hay masas que acuden al cristianismo por necesidad, es decir, estoy buscando que se me solucione el problema. Desgraciadamente los cristianos a veces hemos caído en esa trampa de presentar el cristianismo como una solución a los problemas temporales, y eso no es así, no funciona así. Entonces la gente que queda desencantada porque realmente lo que buscan es algo para ellos mismos, no buscan la gloria de Dios, no buscan la verdad, sino que buscan el remedio para ellos, pues acuden a un sitio o acuden a otro. Es decir, igual que van a una campaña evangelística para ver si se sanan o para ver si Dios les concede el favor que buscan, pues si no les funciona, pues se pueden ir a otra parte donde se les sigue prometiendo que aquí sí que está el pastel, ¿no? Así sí, que pero sí que siempre mirando en no poner nada de tu parte, sino que te solucionen el problema lo más fácil posible, ¿no? Lo que pasa es que la letra pequeña no la avisa. Claro que la tiene. Claro. Puede haber un poder, no lo vamos a negar, pero hay una letra pequeña, hay unas consecuencias. No, sin duda que hay un poder. El poder de Satanás es real. El problema es este: ¿qué evangelio presentamos? Porque si no presentamos el evangelio de Cristo, el evangelio de llevar la cruz, de dar la vida, de asumir el futuro que Dios tiene reservado para nosotros, sino que damos un evangelio centrado en este momento, en esta vida, en esta tierra, entonces lo que vamos a sufrir es desencanto, y vamos a ver cómo muchas personas se alejan porque no buscaban la verdad, no buscaban la gloria de Dios. Lo que buscaban era
y en este caso el luciferismo sí que lo ofrece, es la glorificación del ego. Es decir, aquí de lo que se trata, que es la filosofía luciferiana y satanista o satánica, es tú eres Dios. Es decir, tú tienes en ti mismo el poder de lograr tus sueños, tus objetivos, y lo que tienes que hacer es creértelo y luchar por ello. Se podría decir que es una autotransformación de nuestra conciencia en una fuerza divina. Sí, exactamente, o la divinización de nuestro ego, ¿no? Y que el ego sea tu propia fuerza, y esa fuerza se le llama Dios. Jesús predica que Dios es uno, que Dios es amor, que Dios tiene un proyecto maravilloso para la humanidad, por lo cual la creó, pero que eso requiere unión con Él, comunión con Él. Es decir, estar sujetos a su sabiduría, sujetos a la verdad en amor. Esto es básicamente la doctrina de Cristo. Esto choca con la naturaleza humana, porque la naturaleza humana ha sido dañada precisamente por el engaño satánico, el engaño de Satanás. Por inclinación, la naturaleza humana es más luciferiana que cristiana. Por eso el mundo necesita el Evangelio. Por eso la humanidad necesita conocer a Cristo. Claro. Porque la humanidad ya está en las manos de Lucifer, ya está en las manos. Es que se nace rebelde uno. O sea, la naturaleza del hombre, del ser humano, es la rebeldía. Que se heredó, primero fue Lucifer, que se rebeló, luego se rebeló Adán y Eva, y con eso nacemos, ¿no? Nacemos por naturaleza rebelde. ¿Y qué es la rebeldía? Pues es la oposición a toda autoridad instituida legítimamente. Y la máxima autoridad que es Dios, ¿no? Es la suprema autoridad, está por encima de cualquier autoridad. Entonces, someterse a cualquier autoridad, por eso vivimos las circunstancias que se están viviendo en la juventud hoy en día, y no ya en la juventud, sino en muchas partes de personas que se rebelan contra todo, ¿no? Entonces, si no nos arrepentimos de esa rebeldía, nunca llegaremos a recibir el perdón o la gracia de Dios, ¿no? Sin arrepentimiento no hay perdón de Dios, ¿no? Y nacemos con esa rebeldía, ¿no? La novedad que ofrece Cristo, el cristianismo, es descubrir el verdadero proyecto de Dios. Esto no lo tiene el satanismo, ni lo tiene el luciferismo. Es Dios el único que conoce el futuro y el único que puede construirlo realmente. Todo lo demás va a ser un engaño, porque Satanás sabe que él no tiene futuro, sabe que su destino es la destrucción, porque Dios está por encima de él y él ha sido rebelde a él. Entonces lo que va a hacer es centrarse en los sueños temporales de la gente. Claro. Sí, todos lo pasan en esta vida, porque para ellos no hay, después de la muerte dicen que se apaga la luz, o sea que no hay nada, según ellos no hay nada, o sea que todo lo basan en que Satanás te va a llevar en esta vida a todo lo que se supone que necesitas, pero que una vez que terminas, que mueres, ya no hay más. Lo cual parcialmente coincide con la verdad bíblica, que hay un fin, aunque no hablan del tormento, aunque no hablan de ese infierno, pero la connotación de que dicen esto es lo importante, claro. Vive, disfruta, es el tiempo, lo que no disfrutes ahora lo pierdes, claro. Pero están omitiendo la letra pequeña, claro, como antes decíamos, ¿no? Hay unas consecuencias que no te dicen, pero que vas a, como el pecado es muy sugerente y no pasa nada, yo puedo tomar la droga, que bien me lo paso, y la gente la ennifa, se la mete, pero luego queda preso en ella. Esa es la letra pequeña, y aquí hay parte de la verdad, pero no toda la verdad. Tendríamos que reflexionar, porque de vez en cuando escuchamos este tipo de predicación en la iglesia, ¿no? Es lucha por tus sueños, lo puedes conseguir, no los abandones porque esos sueños te pertenecen. O sea, este tipo de filosofía que se infiltra en la iglesia son diametralmente opuestos al Evangelio, y esto es importante entenderlo. El Evangelio es precisamente renuncia a ti mismo, busca el deseo de Dios, claro, busca la voluntad de Dios, y hagas lo que hagas, sométete a ella. Porque lo importante no es lo que hagas en este mundo o lo que llegues a alcanzar.
Lo importante es si lo haces en la perfecta voluntad de Dios, claro, y siguiendo los principios divinos. Y agradándole a Él, Claro. no a nosotros. La carne no puede ser agradable. Es que la rebeldía es eso, hacer lo que te da la gana. Claro. O sea, y sin someter tu voluntad a nadie, ¿no? Entonces, Claro. Y sobre todo la motivación del luciferanismo, o como se le llame, del luciferismo, es que tú logres ser reconocido, que tú logres hacerte un nombre, que tú te hagas famoso porque has logrado tus objetivos. Y para eso tienes que entregar tu vida a Satanás. Claro, porque es la filosofía que te va a apoyar. Es que ese es el tipo de pensamiento que te va a decir: vas bien, este es el camino, lucha por lo tuyo y consíguelo, y cuanto más alto mejor. Lo que no se dice, como tú dices, de la letra pequeña, es que como veíamos también en la tentación de Jesús, es que eso tiene una connotación espiritual, es de adoración a Satanás. Claro. Cuando Satanás tienta a Jesús y le ofrece todo el mundo, con su esplendor, su gloria, pues le está diciendo: solamente tienes que adorarme. La adoración en este sentido es el concepto bíblico de que adorar es servir, es sujetarse. Y obedecer. Obedecer. Entonces, la obediencia a Dios es una adoración a Dios. Claro, sí. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, que significa: te he entregado mi vida y me sujeto a tu verdad y tus principios. Claro, claro. Y esto es lo que Satanás busca también. Sí, ellos lo basan en eso, en la adoración y en el reconocimiento de que Él es la verdad. Claro. O sea, es la oposición total a Dios, que hemos leído en Tesalonicenses. Pablo decía eso, ¿no? Que se sentará y se hará pasar por Dios. Y va en contra de va en todo lo que contra es de de Dios. todo. Además, este hombre difama contra Dios. Y puntualmente, Juanjo ahí ya precisaba, y vamos por esa línea, ¿no? Dice en Colosenses 1, yo quiero leer, dice en el versículo 9 y siguiente, dice: por lo cual también nosotros, desde que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. El Evangelio es agradarle a Él, no agradar a la carne. En Gálatas 5 dice que no andemos en la carne, sino en el Espíritu, que son contrarios, que nuestra naturaleza carnal, adánica, caída, satánica, claro. La carne, la cosa contaminada, quiere unos derechos, pero en el Espíritu vivimos para agradarle a Él. Y cuando Él es nuestro Señor, nuestro Kyrios, nuestro Rey, somos sus siervos para agradarle a Él. Sí. Pero si nos damos cuenta, es totalmente opuesto, para que quede claro, ¿no? Que hay un camino que es: sea la entidad que sea, te va a dar lo que tú quieres, aunque sea en el mismo Evangelio. Dios te va a dar, sí, Dios te va a dar la verdad. La verdad y lo que necesites, no Claro. tu capricho ni lo que tú quieras. quizás. Esteban tenía que ser apedreado. Claro. No dijo: como yo soy hijo de Dios, que no me apedreen, que me pongas un paraguas. No, tenía que ser apedreado. Gracias a eso hubo una semilla para que Saulo fuera ese hombre, Claro, que nos ha dejado el legado tan precioso en la palabra de Dios. Un siervo de Dios que dejó de agradar sus instintos de matanza y de venganza contra los cristianos para ser de perseguidor perseguido. Jesús tuvo que morir y renunció a esa tentación. Pero es que el Evangelio se basa en eso: no mi voluntad, Gesemaní, sino la tuya. La Biblia también enseña que si seguimos los preceptos de la carne moriremos, pero si por el Espíritu hacemos morir las Viviréis. obras de la carne, viviremos. Que es la O sea, letra- es morir para vivir. Y ahí hay una letra no pequeña, sino grande. Claro. Vida eterna. Vida Vida eterna, eterna. vida eterna. Hay eternidad. Vida Y yo he ido a preparar un lugar para vosotros. Si no fuera así, lo hubiera dicho. Pero yo tengo una morada. Y Claro. ese es el énfasis del Evangelio, que muchos no quieren la cruz, pero olvidan que no es una letra pequeña, es que está grande. Es que en el Evangelio no hay letra pequeña. Claro, está bien anunciado La letra todo. pequeña está en las sectas, en los que buscan lo que no es la verdad, ¿no? Buscan su verdad. Y todas no pueden tener la Tenemos verdad. que tener cuidado de no volverla a nosotros letra pequeña. Claro. Porque muchas veces, al poner tanto énfasis en ciertas partes, eso lo ponemos en grande, y al ocultar
La esencia la ocultamos y entonces todo lo que tiene que ver con sacrificio, con renuncia, se convierte en gravoso. con entrega. Claro, es como espantar a la gente, ¿no? Pero hay que decir la verdad. O sea, la verdad tiene un camino. Y si no, lo bonito siempre es fácil. Satanás dice, disfruta ahora, que pagarás después. Sí. Dios dice, sufre un poquito ahora, haz mi voluntad, que yo te regalaré eternidad, abundancia y promesas. Y es interesante que esté claro, ¿no? Porque... Otro peligro que yo creo que tenemos que tener en cuenta es que por falta de temor de Dios nos vamos a encontrar con que Dios va a permitir todo este tipo de actividad. ¿Por qué? Porque los corazones tienen que decantarse. Es decir, para que haya un juicio, los corazones tienen que tomar posiciones. Es decir, tú tienes que descubrir cuál es tu verdadera motivación. ¿Tú buscas la verdad o buscas tu complacencia? Y por eso en la misma carta de 2 Tesalonicenses 2 leemos que por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no aceptaron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que Dios autoriza esa actividad satánica, esa actividad luciferina. No porque, ni mucho menos porque sea buena, pero sí porque da oportunidad a aquellos que no buscan la verdad a ser engañados, arrastrados por este tipo de doctrinas. Y ahí es donde tenemos que tener nosotros temor, en este sentido de cuidado, no sea que con nuestra forma de predicar el Evangelio estemos produciendo descontentos, porque si predicamos que hay que ser rico y no lo logran, que será lo normal, pues se van a quedar frustrados, descontentos de que le hemos predicado que con Jesucristo van a ser ricos, cuando en realidad ni es el plan de Dios, ni es la voluntad de Dios, ni es el mismo Evangelio. Por tanto, esta gente frustrada van a ser presa de ese engaño. Así es decir, van a dejarse arrastrar por esas corrientes. Por lo que funciona rápido. Por lo que te ofrecen ya, la solución. Y obviamente Satanás tiene el poder de hacerlo. Claro. Es decir, Satanás sí tiene el poder de manipular los recursos naturales, tiene el poder de darle el gobierno, la autoridad de las cosas materiales de este mundo a las personas que están con él, que son aquellas que luchan, que tienen el poderío económico, militar, etcétera, para mantener ese estatus de poder. Y Satanás está con ellos. Por eso tenemos que también advertir a la gente que los poderes de este mundo no están bajo el control de Dios. Están supervisados por Dios y limitados por Él, pero no están bajo su control, en el sentido de que no es Dios quien determina lo que se haga bajo estos poderes. Es Satanás quien los acapara ya desde el principio. Usurpó la autoridad. Usurpando la autoridad del ser humano. Y por tanto estas sectas luciferinas como pues los grados 33 de la masonería o los Illuminati o las ramificaciones que vemos del Club Bilderberg y otros, todas estas cosas sí que son poderes luciferinos. Es decir, ellos tienen al mundo en sus manos y lo manipulan, lo manejan, producen guerras, producen epidemias y todo tipo de males, porque todo eso va con la misma finalidad, es mantener el control, mantener el poder. Y sí, pero eso es pasajero, Juanjo. Claro. Esa es la mentira en que caen porque se creen que van a ser eternos. Pero la verdadera victoria está en la eternidad que Dios nos promete. Sin duda. Entonces, todas esas son engaños, todas esas ansias de poder, de conseguir, de manejar el mundo, todo eso al final sucumbe. Claro. O sea que en realidad Satanás domina esa parcela siempre y cuando tú te lo creas. Porque si tú crees en un Dios poderoso, en un Dios que te ha salvado, que te ha regalado la eternidad,
Es que ese es el evangelio. Eso no te afecta o no nos afecta a los Claro, verdaderos pero hay cristianos. un sector de personas numeroso Sí. que puede ser seducido y arrastrado. Claro, ahí es donde está el problema que venimos diciendo esta mañana. O sea, en las personas que se mantienen firmes a Dios y sabemos que Dios es el creador del universo, es el creador nuestro, todo lo que hay en la tierra le pertenece, no le pertenece a Satanás, le pertenece a Dios. Solamente Satanás va a dominar a aquellas personas que cedan ese dominio a él. Entonces, yo lo tengo claro, los verdaderos cristianos no tenemos que temerle. Hombre, claro, No tenemos que temer porque Cristo lo venció en la cruz, Claro, ¿no? Entonces, claro, sin duda. está vencido para los verdaderos cristianos, para los que buscan otras cosas, buscan la solución rápida a sus problemas, buscan, yo por lo que sea, si tengo que vender mi alma al diablo, se la vendo. Para eso sí, pero para los verdaderos cristianos, Satanás está derrotado. Pero ocurre, es decir, yo he oído personas decir, es que no tenía otra opción. Mi hijo o mi hija tenía O sea, leucemia. no has creído en otra opción. Pero bueno, pero en la ignorancia Sí. las personas buscan la solución y si no conocen, pues perecen. Y yo he oído testimonios de acudir a temas de brujería o a temas un poco fuertes fuera de la palabra de Dios, pero es que dicen, es que hay que ponerse en el lugar, dicen ellos. Claro, no conocen una verdad. De ahí que la Iglesia sí debería activarse un poco, de comprometernos, de buscar la máxima unidad. La unidad es algo que Jesús en Juan 17 lo estableció. Él oró para que fuéramos uno y dijo para que el mundo conozca que tú me has enviado. O sea, eso no es ninguna tontería. Y a veces la efectividad del Evangelio está siendo mermada, está siendo de alguna forma aminorada por nuestra falta de diligencia en cuanto al compromiso con, por supuesto, los dogmas de fe, pero también la unidad. Claro, es lo muy importante. Y estos grupos quizá, no sé cómo funcionarán en unidad, pero pueden tener un impacto, aunque el reino estará dividido, pero pueden tener un impacto por lo que ofrecen. Pero nuestra unidad puede impactar. Cuando hay unidad viene bendición. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Allí envía el Señor Claro, bendición, Salmo vida 102, eterna. sí. No nos dice de promesas para ahora. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido en la voluntad del Señor. Lo importante es que nosotros vivimos con un propósito en un plan eterno, no solo terrenal. Sí, lo que está claro es que para poder tener vida eterna tenemos que seguir a Cristo aquí. Claro, obviamente. O sea, a veces pensamos que aquí tenemos que hacer una cosa y luego al final arrepentirnos e irnos con Cristo. No, si tú quieres vivir con Cristo una eternidad, tú tienes que seguirlo ahora. Y eso es lo importante, conocer a Cristo. El conocimiento es lo más importante. El conocimiento no te va a salvar, pero te va a llevar a la verdad. Y si como se suele decir, te enfrentas con Cristo, Cristo va a cambiar tu vida, seguro. La cambió a Pablo, la cambió a tantas personas que podemos ver en la Biblia, a través de ese encuentro personal con Él. Entonces, lo que necesita la humanidad es encontrar a Cristo. Y ese es el trabajo de la Iglesia verdadera, ¿no? De la Iglesia que cumple las funciones de Cristo, de la Iglesia que hace lo que Cristo hizo y nos enseñó. A veces se levantan maestros, falsos maestros, que también es bíblico y se levantarán en estos tiempos, que traen su filosofía nueva, sus ideas nuevas, sus nuevas revelaciones, que todo esto conlleva a la confusión de la gente. Entonces, la Iglesia verdadera se tiene que levantar y decir, no, nosotros estamos basados en la roca, estamos basados en Cristo, actuamos como Cristo y queremos seguir a Cristo de la forma que Cristo nos dijo que hay que seguirlo. Esa es la solución a todos estos problemas. Que de hecho, los problemas estos son bíblicos, o sea, tenemos que padecerlos, pero tenemos que mirar por encima de ellos y ver que detrás está Cristo y está la solución. La solución no temporal, sino la solución definitiva, que es lo que se pretende. Claro. Tenemos que tener mucho, Sí. tenemos que tener mucho cuidado de nosotros los que estamos enfocados en la predicación del Evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado de no ser seducidos por esa filosofía luciferina. Parece una contradicción, es decir, es posible que Satanás tenga acceso a la Iglesia, sin duda que lo tiene, y lo tiene a través del concepto muchas veces de lo que significa el Evangelio y la motivación del corazón. Es decir, si nuestra motivación, la motivación nuestra para predicar el Evangelio
es una motivación egoísta, egocéntrica, si lo que queremos es hacernos un nombre, hacernos famosos, si lo que buscamos es que tengamos más seguidores, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo esto, sin darnos cuenta, es filosofía luciferina. Es decir, no se trata en absoluto de eso el Evangelio. El Evangelio está claramente expuesto diciéndonos que Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él. Pero esa salvación no es un acto religioso, no es una confesión, una simple confesión de fe. Esa salvación es la entrega incondicional al Evangelio, es la entrega incondicional al reino de Dios. La salvación es poner nuestra vida en las manos de Dios. No es tener a Dios como un amuleto, no es tener unas oraciones, unos ritos, unos sacramentos, unas frases, unas ciertas oraciones construidas para hacerte sentir que tú tienes el control. No, el Evangelio es perder el control para ponerlo en las manos de Dios y dejar que sea Él el que dirija nuestros pasos, el que dirija nuestro pensamiento, nuestras vidas. Claro. Ese Evangelio, como no llegamos a calar hasta esa profundidad, muchas veces dejamos la impresión de que el Evangelio es el seguro de que vamos a estar bien aquí y Dios va a estar de nuestro lado, ¿no? Es decir, vamos a conseguir pasar por este mundo de una forma bastante buena y además contando con el respaldo de Dios. Esa es la actitud del religioso. El religioso sigue una serie de normas, preceptos, que es lo que estás diciendo, pero además tiene a Dios como su sirviente. Esa es la cuestión. O sea, el religioso, por eso Dios está en contra de la religión. Dios no le agrada a la religiosa ni la religión, sino le agrada el servirlo a Él de corazón. Claro, o sea, no está Dios a tu servicio y cuando le pides algo y no te lo da, te enfadas incluso con Él, cuando tú estás haciendo tu propia vida, viviendo como tú quieres. Los siervos somos nosotros. Tenemos el tiempo agotado. Podemos dar un último mensaje aclaratorio, un reto, lanzar una idea. Así que individualmente, en el orden que queráis, podemos pues lanzar ese aviso, ¿no? Yo diría a los que nos escuchan, revisa tu corazón. Mira realmente qué es lo que estás buscando. Si estás buscando la verdad o estás buscando tu satisfacción personal, porque el Evangelio va a ser revelado a aquellos que buscan la verdad. Amén. Todo aquel que es de la verdad, dijo Jesús, escucha mi voz. Es decir, si buscamos la verdad vamos a escuchar a Cristo. Si lo que buscamos es nuestra autocomplacencia, ahí es donde estamos expuestos al engaño y a la mentira. Así es. Yo me remitiría a 1 Corintios capítulo 3, verso 11, ¿no? Sobre lo que es la verdad y dónde está el fundamento de la verdadera iglesia, ¿no? Dice así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Claro. O sea, ya está puesto, o sea, que es el cual es Jesucristo, ¿no? Y terminaría con una frase que tengo por aquí de Carlos Spurgeon, el predicador inglés del siglo XIX, ¿no? Que decía, una comunidad, congregación, jerarquía, secta o corporación puede llamarse a sí mismo iglesia, pero si no está edificada sobre Cristo, no es la iglesia de Cristo. No importa cuán grande sea el número, ni cuán poderosa económicamente, ni cuánto sabe. No es la iglesia de Cristo si no está edificada sobre la roca que es Cristo. Claro, así es. Bueno, yo simplemente, está todo dicho, pero sí subrayar que dice la palabra del Señor que algunos su Dios es el vientre, el apetito, saciar la necesidad, así como fue tentado Jesús en el desierto. Que los que somos cristianos y los que no lo son tienen que abrir su mente, su entendimiento y recibir este mensaje, como se ha dicho, como se ha expuesto, yo creo que ya de una forma bastante acotada. Nosotros no vivimos para saciar nuestras necesidades y lograr nuestros retos aquí en la tierra. Vivimos para ser siervos, que no es ninguna humillación, sino una honra de un Dios verdadero, auténtico, que vela por nosotros y que no solo nos
garantiza que hay un plan para esta vida, sino para la vida eterna. Él nos amó, Él nos escogió, Él nos valora. Si usted no se siente valorado o valorada, usted es alguien especial para Dios, y Dios busca su salvación y busca también su integridad. Dios se preocupa por el estado espiritual de aquellos a los que ama. Ningún Dios se preocupa del estado espiritual. Cualquiera puede llegar a ser sacerdote para esos dioses falsos, pero Dios busca integridad, pureza, busca honor, honestidad, honra, y hay recompensas que garantiza la palabra. Pero no saciar el vientre. Aquellos que su Dios es el vientre, su gloria es la vergüenza. Aquellos que su Dios es Cristo, su gloria es la vida eterna y es la salvación, y es una vida de poder, con problemas, pero con poder. Quizá Dios no nos sacie todas nuestras necesidades, pero nos da su presencia, nos da todo lo que vale de la vida eterna aquí ya en la tierra, conocer a Jesucristo como Dios verdadero. Así que muchísimas gracias a mis contertulios. Vamos a hacer una rápida, sencilla oración. Nos unimos en fe, Señor, y te pedimos que abras los ojos del entendimiento de todos aquellos que están al otro lado de su aparato de radio, internet o televisión, y que puedas poner esa firmeza de que deben de seguirte a ti. Quizá muchos ni siquiera eres todavía su rey, su señor, que no es hacer una oración, como se ha dicho, es un estilo de vida, sujetos a ti. Señor, si alguno va a ser seducido, seducida, no solo por sectas, sino quizá por la brujería, por el curanderismo, nosotros sí levantamos aquí el trono de la gracia, a Jesucristo como máximo exponente, como nuestro Señor y nuestro Rey, pidiéndote que aclares el entendimiento y que llames al corazón. Tú puedes llamar al corazón, tú llamas al corazón de las personas para que ellos digan: Señor Jesús, yo necesito de ti, he probado y todo falla, no por saciar una necesidad temporal, sino porque mi vida está mal, está vacía. No es solo tener algo terrenal, es la falta de la paz, es la falta del gozo, es poder salir de ataduras, de situaciones que angustian, de enredos que hay en el mundo y en la vida. Pero hoy declaramos que tú les puedes, como a nosotros, desenredar, y que tú eres el único camino, la única verdad y la única vida. Bendice a toda persona que está ahí al otro lado, que tu bendición caiga desde el cielo, y sobre todo la revelación, como leíamos en Colosenses 1, para conocerte y poder vivir para agradarte, porque tú nos has escogido para eso, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Eusebio, Juanjo, muchísimas gracias. A ti. Es una bendición, y Dios nos guiará a programas que podamos desvelar un poquito más. Que el Señor les bendiga a todos ustedes, y hasta el próximo programa. Un fuerte abrazo.